Bueno, entonces, bienvenidos a todos. Les pido por favor que silencien el micrófono o lo silencio. No, pero si pueden silenciar mejor. Eh, Bienvenidos a todos al último webinar del año de SAEC. Esta vez un tema muy nuevo o poco legislado, digamos, acá en Argentina. Y bueno, invitado de lujo para que nos aporte un poco de luz en el tema. Lo tenemos al doctor Agustín Pascualini, que es director médico de Alitus, codirector del COFEP en SAMER y secretario de la comisión directiva de SAMER. Eh, Cuando quieras, Agus, gracias por la participación y cuando quieras puedes comenzar. Bueno, nada, muchas gracias a ustedes, gracias a SAEC, a vos, Nacho, Andrea, por la invitación. Voy a empezar a compartir pantalla. Ahí está. Uno se va poniendo más canchero en todo esto de compartir pantalla y todo eso. Ahí se ve bien, ¿no? Sí. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, la idea es repasar un poco, me pidieron que hable de gestación por sustitución en la Argentina y el estado actual. Perdón, pero tengo que estar. Así que un poco voy a hacer un paneo general de la situación, tratar de contar un poco en qué está el resto del país y principalmente cómo manejamos nosotros el programa hace unos años ya y qué experiencia estamos teniendo respecto del programa y sus resultados, que como vamos a ver, no es solo el resultado a nivel de embarazo, sino que toda la previa que tiene, que obviamente no se ve finalmente cuando uno muestra resultados clínicos que estamos tan acostumbrados a revisar nosotros. Así que la charla va orientada un poco más a toda la previa que hay detrás del programa de gestación por sustitución, por más que voy a mostrar un poco de números. Entonces, sabemos que la gestación por sustitución o la subrogación uterina es un acuerdo entre partes en la que una mujer ofrece su útero para llevar adelante el embarazo de un niño, que no siendo su hijo, claramente, ni estando emparentado genéticamente ni jurídicamente con ella, se compromete a cuidarlo y sostener el desarrollo durante todo el tiempo que dure ese embarazo. Y la gestación por sustitución constituye hoy por hoy un tratamiento para todas aquellas personas, hombres, mujeres, solas o en pareja, que están imposibilitados por algún motivo médico o biológico de llevar adelante un embarazo. Y viene a completar las distintas alternativas que hoy por hoy tenemos para ser padres o madres, para las distintas familias, lo que llamamos hoy las familias modernas, ¿no? De hoy, familias tradicionales, familias homoparentales, familias monoparentales. Y acá tenemos varios actores, que son a todos los actores que tenemos que cuidar desde la parte médica, legal y psicológica, como les voy a mostrar ahora un poco más adelante. Y estos actores son los padres procreacionales o comitantes, como se llama, que son quienes tienen el deseo procreacional, y eso es muy importante hoy por hoy. Quien tiene la voluntad procreacional es el que tiene el derecho de ser padre, y serán los padres del niño frente a la sociedad y el Estado, ejerciendo todos los derechos y obligaciones que le confiere el ser padre de esos niños. Y después, por otro lado, está la mujer gestante o la portadora, que en general es una amiga, un familiar o alguna allegada, que en virtud del conocimiento de la historia de la pareja o el padecer de esta pareja, se les ofrece como gestante, y también hay mujeres que se ofrecen como gestantes no teniendo ningún vínculo con la pareja o con la persona que está haciendo el tratamiento, que es un poco lo que les voy a mostrar más adelante, de dónde pueden salir las gestantes hoy por hoy. Este tipo de tratamiento se viene haciendo hace muchos años en el mundo y hay distintos países que tienen distintas regulaciones y esto ha ido avanzando en el mundo. Hay países que han sido muy abiertos y después por distintas cuestiones legales se han hecho mucho más restrictivos, pero tenemos países con subrogación, y después tenemos países donde lo tienen prohibido, como es el caso de Francia, Alemania, España, y después tenemos países que lo tienen regulado y permitido. Y dentro de donde están los países que lo tienen permitido, tienen ciertas regulaciones distintas. Por ejemplo, hay países que tienen la subrogación altruista, donde no se puede compensar económicamente a la gestante, como es Canadá, Grecia, Reino Unido. Hay países con la subrogación rentada o comercial, como Estados Unidos, Ucrania, México. Y hay países sin una prohibición específica de no poder hacerlo, y por ende está permitido, que es el caso de la Argentina específicamente, pero esto pasa también en Holanda y en Bélgica.
Y también en los países donde está permitido puede haber cierto tipo de restricciones, por ejemplo para extranjeros. Uno de los casos conocidos por todos es el tema de la India, que al principio era abierto para extranjeros y después dejó de serlo, por eso muchas parejas iban a la India y después dejaron de ir. Y también hay países que exigen, como Ucrania, que sea un matrimonio heterosexual y que esté casado, ¿no? Con papeles, legalmente casados. Entonces, a pesar de tenerlo permitido, todavía tienen ciertas regulaciones intrínsecas de los tratamientos. Y lo que está claro es que en el mundo ha ido creciendo la demanda de este tipo de tratamiento. Esta es una estadística vieja ya, pero denota muy bien cómo fue creciendo. Y este es un registro de Estados Unidos donde observamos que han nacido prácticamente a ese momento, más de 18.000 niños por gestación por sustitución, más de 40.000 ciclos en total, y aproximadamente el 20% de los pacientes en ese momento en Estados Unidos habían hecho tratamiento siendo extranjeros. Con lo cual también, como todos conocemos, es un tema que mueve mucho lo que se llama turismo reproductivo, o los pacientes van buscando distintos países con distintas seguridades jurídicas para poder hacer este tipo de tratamientos y llevar adelante el deseo de tener un hijo. Y en la Argentina, la subrogación uterina no está contemplada en la reforma que hubo del 2015 del Código Civil, pero al no estar explícitamente prohibida, como dice nuestra Constitución, está permitida. Y nosotros venimos trabajando desde el 2011 en subrogación uterina, y en el año 2013 una jueza por primera vez otorgó en la Argentina la inscripción de una niña nacida por subrogación uterina bajo el nombre de los padres procreacionales, de un tratamiento que le habíamos realizado en una pareja heterosexual. La mujer había tenido una histerectomía previa y habían utilizado como gestante una amiga de la pareja. Y este caso, y como todos los que vinieron después, empezaron a sentar jurisprudencia, lo cual nos lleva al día de hoy que sea bastante más ágil el tema de la inscripción de los niños al momento de nacer. En el 2015, en el 2017, perdón, en Capital, a través de una disposición del Registro Civil de las Personas, los niños nacidos a partir de la gestación por sustitución expresamente consignado y con consentimientos firmados, esos niños se pueden inscribir directamente y tener su DNI con el apellido de los padres directamente, con lo cual en Capital hoy es muy fácil. Después voy a mostrar un poco qué pasa o qué es lo que está pasando en el resto del país. Y acá el manejo de la gestante es muy importante, y es un poco a lo que apuntaba uno de los objetivos de la charla, es transmitir los cuidados que hay que tener previamente desde el área médica, en este caso, donde todo lo que es el manejo obstétrico de la gestante empieza antes del embarazo, continúa durante el embarazo y después continúa en el post-embarazo. Y como la subrogación uterina no está exenta de controversias, nosotros tenemos que extremar los cuidados para evitar las complicaciones. Realizamos este tipo de tratamientos a pacientes con indicaciones muy claras y bajo estricta vigilancia de un programa multidisciplinario que lo conformamos entre nosotros, que somos los especialistas en medicina reproductiva. Hay un equipo de enfermería abocado a las pacientes, tanto sea a las gestantes como a la pareja comitante, los biólogos obviamente, el obstetra después que va a seguir el embarazo adelante, y no menos importante, la psicóloga y la abogada, que yo creo que todo el resto somos técnicos de todo esto. La psicóloga y la abogada son los pilares fundamentales de que esto se pueda llevar adelante con tranquilidad y asegurándonos de que no vamos a generar ningún conflicto, ni en la familia que busca un hijo, ni en la familia de la gestante. Y al no contar en nuestro país con un marco regulatorio para la maternidad por sustitución, estas prácticas tenemos que hacerlas bajo un contexto, bajo un estricto control profesional, y teniendo el correcto asesoramiento legal, claramente. Nosotros siempre lo que hacemos es una primera consulta, donde la vemos desde la parte médica, la pareja, donde se evalúa la pareja, el motivo por el cual quiere hacer la gestación por sustitución, si tiene o no una gestante conocida, o si tiene o no una gestante para proponer, y en función de eso sigue todo el camino. Pero después de esa consulta que es general e informativa para la paciente, la segunda consulta que hacen, que básicamente es la más importante de todas estas, es con la abogada, donde ahí se le explica toda la parte legal y todos los aspectos jurídicos del tipo de tratamiento que quieren encarar. Y sin entrar tanto en las indicaciones médicas, como les decía recién, cabe destacar que tienen que ser muy claras, no hay que dejar lugar a dudas, creo que el programa tiene que estar muy bien escrito,
Obviamente que todo esto es dinámico y mismo nosotros fuimos ampliando las indicaciones, pero al no haber una regulación, como les decía anteriormente, creo que debemos atenernos muy bien a lo que dejamos escrito y quizás cada evolución que tenga esas indicaciones ir asentando el motivo por el cual fuimos mejorando o ampliando las indicaciones. Pero básicamente estas son las indicaciones, que casi son todas, donde hay dos puntos de controversia especialmente son en las mujeres que no desean llevar adelante un embarazo porque no tienen ganas, básicamente sin mayor explicación, y por otro lado, en las parejas añosas. Añosas me refiero quizás 60, 65, ¿no? Que quizás vienen a consultar para hacer gestación por sustitución. Creo que esos son los puntos más grises de todo esto, pero mientras nos mantengamos en las indicaciones más médicas, biológicas, por lo menos para arrancar el programa hasta que tenga cierta seguridad, me parece que está bueno, y no ampliar el margen de indicaciones a todo el mundo porque sí. Por ejemplo, en este caso que se dio en China, donde unos abuelos hicieron un tratamiento de gestación por sustitución con material biológico del hijo fallecido para tener un hijo del hijo, ¿no? Entonces, creo que estas cosas tienen que estar bien claras en el programa que tenga cada uno. ¿Y quiénes pueden ser los padres procreacionales? Tanto los padres procreacionales como las gestantes deben someterse a distintas pruebas y exámenes diagnósticos, tanto médicos, psicológicos, para definir si existen estas aptitudes potenciales y recursos compatibles con la subrogación, y si estas evaluaciones no refieren motivos que lo desaconsejen, obviamente que estos pacientes empiezan a avanzar en el tratamiento. Nosotros tenemos como edad límite los 50 años, como ven acá, pero bueno, empieza a pasar eso, ¿no? Que uno empieza a ver parejas más grandes y uno, por lo menos, está bueno siempre revisar las indicaciones que uno tiene escritas, ¿no? Pero las parejas pueden ser heterosexuales, homosexuales, una persona, hombre solo, debe tener una indicación médica, la edad límite son 50 años, no tener enfermedades infectocontagiosas. Y este es el otro punto importante, porque este sí es una evolución que fuimos haciendo, que a partir de ahora estamos haciendo tratamientos con parejas HIV. Es decir, parejas comitantes que tengan HIV con consentimiento de la gestante, obviamente, con un asesoramiento previo, contándole toda la estadística que hay respecto de los tratamientos con parejas serodiscordantes, especialmente con HIV. Se la asesora y si la gestante desea continuar con el tratamiento, hoy por hoy se puede hacer también con parejas que sean portadoras de HIV. Obviamente con los mismos criterios que para un tratamiento médico. Carga viral negativa y estar en control estricto por su infectólogo. Puede ser con gametos propios o gametos donados. Siempre damos asesoramiento genético, en esta parte es clave. Obviamente hoy por hoy creo que ya esto lo hacemos siempre ya, pero no hay que dejar de olvidarse que uno tiene que asesorar respecto de los carrier, si quieren hacer estudios genéticos, más que nada si van a hacer ovodonación, y la eventualidad del PGT. En estos casos también son muchas parejas que recurren al PGT para evitar o para llegar más rápido al embarazo o quizás para evitar los abortos, y es un tema importante porque es un tema, como vamos a ver adelante, que hay que charlarlo con la gestante también. No olvidemos que estamos en un país donde la ley del aborto existe. Y como condición, los padres procreacionales presentarán a la gestante para su evaluación. Es decir, que ahí sí es donde nosotros no nos metemos en conseguir la gestante. La gestante, ¿quiénes pueden ser gestantes? Tiene que ser mayor de edad, no tener más de 45 años, según las recomendaciones de SRM. Sin embargo, obviamente, si aceptamos una gestante mayor de 40 años, se explican muy bien los riesgos y las complicaciones obstétricas que pueden llegar a aparecer. Salvo casos especiales, nosotros aconsejamos que la edad no supere 40 años, pero muchas veces nos pasa que de pronto la gestante es una conocida de la pareja y tiene 44 años. Entonces, si nosotros le sacamos esa posibilidad de que esa sea su gestante, le estamos sacando la posibilidad del tratamiento a esa pareja muchas veces. Entonces, en algunos casos y con un correcto asesoramiento, son esos puntos donde uno es un poco más permisivo en las indicaciones, entendiendo el contexto y siempre y cuando los riesgos sean bajos y la gestante entienda bien todo. Debe tener al menos un hijo sano y vivo, eso es clave, que haya sido madre,
justamente por el vínculo que se genera durante el embarazo, jamás aportará sus óvulos, es decir, que si es un tratamiento con ovodonación, la donante será otra persona, no debe tener enfermedades infectocontagiosas, bajo riesgo obstétrico y consentir el tratamiento, obviamente. Respecto al bajo riesgo obstétrico, obviamente lo más común es buscar antecedentes respecto de los embarazos previos y que no le haya ido mal en sus embarazos previos, pero sí un punto importante es la cantidad de cesáreas previas, porque hoy por hoy sabemos, lo vemos, que está lleno de cesáreas, hay muchas cesáreas, entonces tampoco está establecido cuál es el límite de seguridad o cuál es el límite de una mujer para volver a embarazarse con sus cesáreas previas, pero es algo que sí hay que tener en cuenta porque muchas veces nos presentan una gestante que tiene 3, 4, 5 cesáreas previas y bueno, ahí hay que poner un poco más el filtro y muchas veces por cantidad de cesáreas previas tratamos de que desistan con esa idea de esa gestante. Pero como les decía antes, a veces es un poco difícil conseguir gestantes, entonces uno tiene que ser un poco más permisivo en algunas indicaciones. Y sí, me parece que la parte médica es esa, es la evaluación previa, y estos son los dos aspectos fundamentales. Muchas veces le decimos a los pacientes que nosotros somos, como les decía antes, la parte técnica en esto, ¿no? Generamos embriones y los ponemos acá o allá, sin minimizarlo. Pero acá lo importante es todo el cuidado que uno tiene que tener, tanto desde el aspecto legal como psicológico, en el cuidado de esas personas. Y incluso mucho más importante es que el cuidado reproductivo. En la esfera de la gestante, la psicóloga evalúa ciertos indicadores psicopatológicos que constituirían lo que llamamos los criterios de exclusión para que no sea considerada como gestante. También se analizan y registran los aspectos positivos de la personalidad de la portadora que faciliten la subrogación y los aspectos negativos o debilidades que puedan obstaculizar esa gestación por sustitución. La portadora gestante debe expresar sus motivaciones que llevan a cabo esta experiencia, las cuales obviamente van a ser evaluadas por la psicóloga. Hay distintos test que aplica la psicóloga en distintas series de consultas, y es condición excluyente, como les decía, que la gestante haya atravesado por la maternidad. Es decir, que tenga hijos, que pueda demostrar una relación actual y bien adaptada con ellos. El programa contempla la posibilidad de brindar asistencia y apoyo psicológico de los hijos y de la familia de la gestante, a fin de que no sea una experiencia perjudicial para ellos. En los casos de que la gestante esté casada o en pareja, también se evalúa todo ese contexto familiar, a fin de chequear los recursos adaptativos, redes familiares y sociales con los que cuenta la portadora y su familia, y cómo será el futuro de esa familia, ¿no? De llevar adelante un embarazo, ver a su mamá con panza, pero que no vendrá un niño a esa casa. Entonces, todas esas cosas hay que trabajarlas y hay que cuidarlas muy bien desde el punto de vista de cuidar a la gestante. En general, los padres por subrogación muestran buenos niveles de adaptación a los cuidados y a la crianza. Hay un mejor ajuste emocional cuando la gestante es amiga o familiar de la pareja. Y en la pareja comitante, la mujer debe elaborar la pérdida de la capacidad gestacional y aceptar que su hijo va a llegar, pero en el vientre de otra persona. Eso es lo que se trabaja con la psicóloga. Y en las parejas igualitarias, esta sustitución en realidad viene a abrir una puerta donde no había nada. Entonces, en las parejas igualitarias es totalmente lo contrario. No se registra ni pérdida ni falta, o sea, por el contrario, es todo ganancia este tipo de tratamiento, ¿no? Entonces existe un punto de partida claramente distinto en las parejas hetero que en las parejas homosexuales. Y la atmósfera emocional de las parejas igualitarias se encuentra atravesada por fantasías de triunfo ante esto, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que es el desarrollo emocional angustioso y ansioso de las parejas hetero, que muchas veces, y la mayoría cuando llegan a este tipo de tratamientos, no es el primero que hacen, sino que lejos está de ser el primero y ya vienen atravesando muchísimos tratamientos previos hasta llegar hasta acá. Y respecto al asesoramiento legal, es la otra parte más importante de todo esto. Ahí es donde se firman los consentimientos informados, que es lo primero que se hace antes de hacer nada. Obviamente se asesora, se cuenta cómo es el programa y demás. De ahí pasamos a firmar los consentimientos. Nosotros los consentimientos los estamos firmando una vez que está la gestante, una vez que está la gestante evaluada, y se firma ante escribano público, quedan los consentimientos en la escribanía. No son los consentimientos comunes que usamos en el día a día,
y se le toma mucha importancia al acto de la firma del consentimiento. Por eso es que se hace ante un escribano. O sea, no lo hacemos en el consultorio o no se lo damos a la paciente que lo lea y lo traiga firmado. O sea, se respeta mucho el proceso de firma del consentimiento y que quede registro de ese proceso de firma. Hoy por hoy, como les decía antes, también si nace en Capital Federal, la posibilidad de registrar los niños nacidos de gestación por sustitución está, con lo cual en Capital Federal es muy distinto a todo el resto del país, donde en el resto del país, hoy por hoy, hay tres otras vías para generar el registro de los niños. Una es pidiendo el permiso previo antes de comenzar con todo. El otro puede ser pidiendo el permiso previo, pero una vez que uno ya arrancó con el tratamiento. Y después hay otra modalidad que es la rectificación de la partida de nacimiento. Todas son válidas, llevan un poquito más de tiempo que obviamente que lo de Capital, porque lo de Capital es en el registro civil, con lo cual prácticamente es automático, siempre presentando los consentimientos, pero a medida que fue avanzando, se fue difundiendo el tipo de tratamiento y se fue sentando jurisprudencia, obviamente que todo esto se hace mucho más ágil y no son los procesos tan engorrosos para las parejas y para los abogados también, llevar adelante este tipo de tratamientos y de registros de los recién nacidos. Es importante evitar conflictos de interés. Todos los conflictos de interés son previstos, con lo cual son las cosas que hay que charlar. Un punto importante a ponerse de acuerdo, obviamente. Está visto que en estos tratamientos en el mundo es desproporcionada la cantidad de embarazos múltiples que existen, y al no haber una regulación específica, nos guiamos por las recomendaciones internacionales y las propias de SAMER de transferir un único embrión, y esto se conversa muchísimo con la pareja porque la mayoría quieren transferir 2 embriones lejos en estos casos. Eventualmente, y ante el caso de transferir 2 embriones, la portadora debe, sin excepción, dar el consentimiento, se le asesora a la portadora respecto de los riesgos obstétricos, respecto a todos los riesgos que conocemos del embarazo múltiple. Y si bien el Comité de Ética de SRM enfatiza la importancia de transferir un solo embrión para limitar el riesgo de embarazo múltiple, si miramos la estadística de Estados Unidos, casi el 80% de los ciclos realizados con gestantes se transfieren 2 embriones o más, y menos del 20% opta por la transferencia electiva de un solo embrión. Con lo cual, está claro que quizás en este tipo de tratamientos se mezclan algunas cosas, pero hay que tratar de evitar el embarazo múltiple a toda costa, explicándole a todos, ¿no? Se conversa respecto de si acepta o no parejas comitantes con HIV positivo, con todos los controles, obviamente, como dije anteriormente. Y otro punto a ponerse de acuerdo es qué conducta tomar frente a enfermedades de detección prenatal, como el síndrome de Down, si aplican el PGT o no aplican el PGT, y dejar por lo menos conversada la posibilidad de que puede llegar a ocurrir en ese conflicto de interés cuando uno puede llegar a detectar prenatalmente un síndrome de Down en el embarazo. En cuanto a las complicaciones del embarazo específicamente, la realidad es que hemos visto que las mismas son las mismas que los embarazos de otro tipo de tratamiento, y en las series publicadas, haciendo una revisión, se observan los mismos riesgos. Ha habido en nuestra casuística, ha habido embarazo ectópico, abortos de primer trimestre, restricciones de crecimiento, tuvimos un feto muerto. Es decir, las complicaciones son las obstétricas y no se ve mayor riesgo en este tipo de tratamientos. Muchas de las publicaciones evalúan la relación entre las familias y el ajuste emocional de los niños nacidos por gestación por sustitución, y han encontrado que las familias funcionan bien y que los niños no experimentan problemas de ajuste psicológico. Aunque no hay muchos estudios con seguimiento a largo plazo hasta la adolescencia, parecería funcionar muy similar a los hijos nacidos productos de donación de gametos. Nosotros hemos visto en nuestros pacientes que se genera una relación entre las familias, y si había una relación previa se reafirma. Y en los casos donde la gestante no es conocida, se puede generar un vínculo, aunque puede que sea un poco más lejano, ¿no? Pero siempre se genera un vínculo. Y lo que se vio en algunas publicaciones es que la distancia con la gestante, en caso de no residir en la misma ciudad, no fue limitante a la hora de evaluar estos vínculos, ¿no? Cuando se pusieron a evaluar los vínculos. Pero sí había limitantes, obviamente, cuando hay un tema de idioma. Entonces, ese es un motivo por el cual también hacer tratamientos fuera del país, en lugares donde no manejemos el mismo idioma, como puede ser Estados Unidos, si bien hay muchos latinos, o como puede ser Ucrania, donde también van muchas parejas,
a muchos de las parejas comitantes no les cierra el tema porque no se puede generar ese vínculo con la gestante, porque obviamente hay una barrera idiomática de por medio, y no de distancia. Y esta es un poco la estadística nuestra, nuestro programa de útero portador. Desde el 2011 hemos atendido a más de 670 pacientes. Como vemos en el gráfico, se ve claramente cómo fue creciendo la demanda de información. Estas son todas las consultas de primera vez, que son esas consultas que yo les contaba que las hacemos generales, de contar el programa a las pacientes. Muchísimos de todos estos pacientes no vuelven, la mayoría, pero sí vemos que por lo menos la demanda de información es muy alta. Y cuando analizamos el tipo de pacientes o el tipo de parejas procreacionales que nos consultan, vemos que el 70% de las parejas son heterosexuales, pero también tenemos un 19% de hombres solos y un 10% de parejas homosexuales. Es decir, que casi un 30% son hombres. Así que más o menos la proporción de parejas que nos consultan son 70 parejas hetero, 30% hombres. En cuanto a las parejas hetero y sus indicaciones de realizar tratamiento, vemos que la mayoría tienen diagnóstico de factor uterino, son estas 170 de acá, o contraindicación para llevar el embarazo, 85, pero también vemos fallas reiteradas de implantación, abortos recurrentes, causas uterinas. Incluso hemos tenido un número importante de consultas en las cuales el motivo para realizar el tratamiento era que no querían llevar el embarazo, que son esas indicaciones grises que les dije al principio, que son las que miramos con más ganas de no hacerlas de que hacerlas, y de hecho hemos dicho muchas veces que para nosotros no es una indicación, lo mismo que el tema de la edad. Y como vemos hay una gran diversidad de tipos de consultas, por lo que volvemos a lo que hablábamos al principio, más allá de las indicaciones, es muy recomendable antes de abrir a las consultas tener normas muy claras y pautas claras de criterios de inclusión y exclusión en el programa. Porque si uno lo tiene escrito, es más fácil no desviarse, como todo, no desviarse de lo que uno ya escribió. Y en cuanto al origen de los ovocitos en los tipos de tratamiento, vemos más o menos que se han hecho óvulos propios 48%, óvulos donados 52%, así que tenemos mitad y mitad. Probablemente la ovodonación se da mucho por la cantidad de hombres que hacen tratamiento, que obviamente recurren a la ovodonación. Y en cuanto a los resultados, de las 674 consultas, más o menos han firmado consentimientos a la fecha 79 y se han realizado más o menos 70 tratamientos en total. Y tal cual lo reportado, lo que observamos, los resultados con tasa acumulativa son muy buenos. Finalmente, con ovodonaciones un 88%, un 60% en parejas heterosexuales, con óvulos propios, perdón, con lo cual los resultados son muy buenos y eso es lo que se ve y lo que está reportado. A la fecha tenemos 30 nacidos, los 30 tienen DNI con el nombre de los padres, tuvimos 2 FM, 15 abortos, y bueno, esa es la tasa de nacido vivo que hemos tenido. Pero sí es importante que tenemos 30 nacidos con DNI ya. Y un poco analizando el vínculo con la gestante y quiénes son las gestantes en nuestra población, cuando analizamos esto, vimos que la mitad de los tratamientos han sido con gestante conocida y la otra mitad con gestante no conocida. Y si bien no hubo diferencias en las complicaciones de los embarazos, no parecería ser una relación científica, pero los resultados, y esto está también en algunas publicaciones, es que los resultados obstétricos fueron mejores cuando la gestante era conocida. Y las dudas frecuentes que surgen respecto de este tipo de tratamiento, y las que uno se puede poner y hay que cuidar, es el miedo a la vulnerabilidad de la gestante, sin duda, si el deseo de tener un hijo justifica poner en riesgo a otro, si la subrogación debe ser altruista o no. Obviamente en caso de no ser una gestante conocida, o incluso si es conocida, si hay que darle un reconocimiento económico o no. Es verdad que hay un lucro cesante, una disponibilidad que se pone y por 9 meses como mínimo, por lo que todo debe estar tenido en cuenta, y son cosas que por lo menos tienen que estar en discusión y deben discutirse. Tener cuidado en que la gestante debe estar bien protegida y no caer en pensar que puede haber una explotación de la gestante. Si vale la pena o no estimular la lactancia en la pareja comitante, qué podría pasar en casos de arrepentimiento de cualquiera de las dos partes, y estipular muy bien el lugar de nacimiento. Como les decía anteriormente, dependiendo del lugar donde nazca el bebé,
hay que ir por una vía o por la otra para la inscripción del recién nacido. Entonces, en resumen, los riesgos obstétricos son similares a la población de tratamientos de reproducción. Tiene que haber una estricta normativa de indicaciones, cuidadosa elección de la gestante y evitar la mayor cantidad de antecedentes que uno pueda para eliminar los riesgos. Debe haber una asistencia psicológica y legal continuas antes, durante y después del tratamiento y un seguimiento continuo por el equipo multidisciplinario, sin dudas. Discutir previamente los potenciales riesgos y preestablecer qué conductas frente a ellos. Los riesgos son todos previsibles, con lo cual ya están sobre la mesa, hay que ponerlos y charlarlos y establecer previamente el lugar de nacimiento, como les decía anteriormente. Y como mensaje final, la subrogación uterina es una realidad en la Argentina, se puede realizar seriamente y creemos que debe ser en el marco de un equipo multidisciplinario. Y a futuro, sin dudas, que sería bueno tener un marco regulatorio que autorice los tratamientos y que permita inscribir legalmente a los niños sin mediar este camino judicial en todo el país. Y no quería terminar sin mostrarles al equipo, a la cabeza a mi padre, el que nos empuja a hacer todas estas cosas, y el motor, a Flor Inciarte, que es la coordinadora médica del programa, a la licenciada Patricia Martínez, que es la psicóloga, Fabiana Coaini, que es nuestra abogada, y a Clara Pisicelli, que es la coordinadora enfermera del programa. Así que bueno, muchas gracias, y estoy abierto a las preguntas, dudas, lo que quieran conversar. Bueno, muchas gracias, Agustín. Realmente es un tema súper importante y que requiere un poco, ¿no? de que la parte legal se ponga un poco a tono y a la velocidad a la que esto avanza, porque hay mucho gris en el medio y es necesario, digamos, un marco regulatorio, un comité de ética también, tanto desde la Sociedad de Embriología, bueno, Samer lo tiene, pero digo, articular entre todas las partes, porque estos son temas súper sensibles y que requieren por lo menos un marco regulatorio. O sea, André, ¿querés encargarte de las preguntas? Dale. Bueno, quería agradecerte, Agustín, por la charla clarísima. Me pareció muy clara la charla, la primera vez que no nos hablan de tantas leyes y más bien de la forma como tratarlo desde los centros, ¿no? Desde la manera multidisciplinaria, la forma práctica. Tocaste todos los temas, así que fue muy clara la charla. Muchas gracias. A mí me llamó la atención esa diapo donde tenés que hay como 600 consultas en tu estadística y como que pocas se han concretado, ¿no? Como que son tratamientos un 60% o menos, mucho menos, 60 casos. ¿Por qué pensás que fue, o si sabés, por qué faltaran tantos en concretar? Mira, hay muchos que vienen a pedir información, están averiguando. La mayoría de los que sí tienen intención de seguir adelante, muchas veces no consiguen gestante. Creo que hoy por hoy la limitante nuestra en el país es la gestante. Obviamente que con todo esto, ¿no? La ley de reproducción movilizó muchísimo lo que la población general conoce de las técnicas de reproducción, es mucho más cotidiano el tema, con lo cual se va difundiendo. Entonces todo eso hace que sea más fácil conseguir gestantes o que las parejas consigan gestantes. Pero la limitante es la gestante hoy por hoy, porque justamente no puede haber agencias, o por lo menos no está regulado que haya agencias, entonces es más complejo eso, por todo lo que puede llegar a ser la vulnerabilidad de la gestante. Y sí lo que nosotros les decimos siempre, que de hecho eso lo dicen muchas de las parejas que hicieron tratamiento, que se abran en el núcleo familiar, en el núcleo duro de cada pareja, ¿no? O sea, familiar o no familiar, amigos, lo que sea, que a veces hasta la persona más impensada se puede llegar a ofrecer. Entonces, lo primero es contarlo. Después, obviamente, es un núcleo más íntimo, ¿no? Pero después el resto. Entonces, muchas veces vamos por ese lado y si no, bueno, nada, se ponen a buscar, hoy por hoy, nada, se ponen a investigar un poco, pero siempre tiene que traer la pareja la gestante. Nosotros sí la evaluamos, obviamente, como les dije, las condiciones son esas siempre, así que por eso es muy importante también la charla informativa con los pacientes. Muchas veces vienen los pacientes, las parejas que ya están un poco informadas o creen estar informadas por leerlo en internet
y medio que se enojan por la primera consulta nuestra, ¿no? Porque en definitiva es informativa, no hacemos nada. Pero es el puntapié de empezar a orientarlos y ver si tienen gestantes, o sea, y si están buscando, orientarlos bien en qué tienen que buscar, ¿no? Porque no es cualquier gestante. Y después sí, una vez que la consiguen, nosotros la evaluamos desde lo médico primero, y después una vez que está ok, la ve la psicóloga que hace todos los test y aplica toda esa parte. Perfecto. Y nombrabas recién que puede haber agencias. Obviamente, por lo que vos decís, en el protocolo que ustedes usan es que la paciente traiga la gestante, no buscan ustedes. Pero ¿existen agencias de gestantes en otros lados? Sí, sí, en los países donde está regulado, sí, en todos, en Estados Unidos. Siempre el ejemplo de muchas de estas cosas es Estados Unidos, donde está todo claro y se habla todo de entrada, ¿no? Y lo que se firma es lo que se firma. Exacto. Después sí, obviamente en Ucrania también hay agencias. No me quiero olvidar de otros países, no estoy tan al tanto, pero donde está regulado hay agencias que proveen gestantes, ¿sí? Perfecto. Y última pregunta mía, y ya vamos a las preguntas del grupo, que hay varias. El tratamiento psicológico, la terapia psicológica de la gestante, sobre todo que es un poco la más vulnerable, como vos decís, Ujú. ¿es una sola entrevista o se le hace un tiempo de terapia? ¿Eso se evalúa? ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo lo manejan? Sí, eso de hecho no está contemplado cuando preguntan, ¿y cuántas consultas voy a tener que hacer? No está Mm, contemplado. Puede ser una, que no creo, o sea, mínimo son 3, 4, pero después, como les decía, siempre se ve el entorno familiar y a veces se trabaja con el entorno familiar, este, para prepararlos también porque esa persona va a vivir con su familia, no se va a ir 9 meses a otro lado, entonces le va a crecer la panza, o sea, tiene todo un contexto que preparar. Por lo Entonces, tanto, tiene todo un tiempo previo, ¿no es cierto? Me parece, ¿no? Tenés como un sí, año preparando esta situación. mira, no es tanto porque una vez que está el ok se avanza, pero sí tiene todo el seguimiento durante, ¿no? Ah, Sí, bien, eso Patricia hace un seguimiento que a veces puede ser telefónico, no tiene que ser ni siquiera, bueno, hoy por hoy estamos todos reunidos por Zoom, pero no tiene que ser ni siquiera presencial. Quizás antes, bueno, antes de toda la pandemia, sí, hacíamos venir, uno va aprendiendo también y se va haciendo más dinámico. perfecto. Bueno, aquí hay unas preguntitas de los chicos, de la audiencia. Constanza Brancini pregunta, en tu experiencia, Agustín, ¿alguna gestante embarazada se arrepintió? ¿Cómo lo manejaron? Mira, embarazada no, toco madera, no ha pasado, no ha pasado. Ahí llamaremos a la abogada. Pero sí, hasta último momento, de hecho, en el momento de la transferencia, se le pregunta, que a veces parece, pará, la estás empujando a que se Estoy arrepienta, intentando. ¿viste? Pero hasta en el momento de la transferencia se le pregunta, ¿estamos ok? ¿Seguimos? ¿Sí? O sea, obviamente tiene que haber todo un trabajo previo para poder llegar a preguntar eso en la transferencia, ¿no? Porque si no hubo trabajo previo, capaz que sale corriendo la gestante, ¿no? Pero sí, Claro. hasta último momento puede revocar el consentimiento, sin dudas. Entonces uno tiene que estar muy seguro cuando avanza. Todo Después puede también pasar, pero de los cuentos que hay, por lo menos en otros países, por ahora no ha pasado. bien. Constanza también pregunta si es un contrato comercial gestante con comitantes. ¿Una visitadora social revisa la vivienda o violencia familiar de la gestante? ¿Trabajan con visitadoras sociales? No trabajamos. No, lo maneja todo la psicóloga. La psicóloga. Ujú. Em, ¿Las obras sociales cubren? ¿Esto cómo No. maneja el tema de las obras sociales? Ese es un gran tema en un país con ley de medicina de fertilización asistida, no de medicina reproductiva. Es un tema, porque estos tratamientos son bueno, como lo vieron, son muy complejos. Para mí sería muy complejo meterlos en el tema de la cobertura. Entiendo que es un país abierto y que incluso hay una ley de matrimonio igualitario, con lo cual debe contemplar que quieren tener hijos. Pero nada, habría que sentarse y poder ver el tema de coberturas. En principio no los cubren y tratamos de hacer de desistir de cualquier tipo de amparo que quieran hacer respecto de coberturas. ¿Pero cómo se maneja? ¿La gestante usa su propia obra social, digamos?
Sí, sí, sí. Ujú. Sí, sí, Y la aparte, gestante nace usa el niño, no, la gestante se le saca una obra social. Dentro de todas las cosas que hay, que se hace por la gestante, se le pone una obra social por un año, perfecto, una prepaga, para que siga el embarazo, preferentemente con nuestro equipo, con el obstetra del equipo, preferentemente que nazca en la Suizo, porque ya tenemos todo aceitado, las chicas ya claro, saben, todo el quirófano ya sabe cómo hacer, nadie se asusta porque salen las cosas con distintos nombres, entran los padres comitantes al nacimiento, nada, está un poco más aceitado ahí, pero se le pone una prepaga a la gestante. perfecto. Acá Eliana pregunta si el abogado es in-house o es externo, o No cada hacemos, pareja traerá a su abogado. no hacemos nada que no sea del mismo equipo, nada. Perfecto, O sea, no sé, si tiene su abogado, está perfecto. Si tiene su psicólogo, está perfecto. Pero tiene que hacer todos los mismos pasos que cualquier pareja o persona que no tengan ninguna asesoría propia. No, nos manejamos todo internamente son nuestros, son nuestros. Es el equipo multidisciplinario y es siempre el mismo. perfecto. O sea, todos los casos fueron hechos por el mismo equipo. Perfecto. Acá Constanza Brancini me pregunta también si firman seguro de vida las gestantes por si fallecen en el parto. Ujú, sí. Sí, eso lo sabe más la abogada que yo, pero sí, 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 se le saca un seguro de vida. Ujú. Es otra de las cosas que se hace por la gestante. Además de, bueno, la ropa, o sea, todo lo que sea gastos que incurra por el embarazo, más allá de la compensación, ponele, ¿no? Pero todos los gastos que se incurra por el embarazo están cubiertos por la pareja, sea Perfecto. amigo o sea no amigo. Mismo el lucro cesante, si tiene que entrar en reposo o no por el embarazo. Hay un montón de cuestiones, quizás por el tiempo de la charla no dio, pero que se van conversando, que puede surgir. Si de pronto entra en reposo y alguien tiene que llevar a los chicos, a los hijos de la gestante, alguien se tiene que ocupar de sus hijos, porque la madre va a estar en reposo. Entonces, hay un montón de aristas que van surgiendo. 9 meses es mucho tiempo. Es mucho tiempo, tal cual, tal cual. Ahora qué éxito, ¿no? Esto del vientre subrogado en Argentina. ¿Vos pensaste que se iba a dar así esta casuística? Eh, La verdad que no, sí y no, porque la verdad es que hay un montón bueno, somos un país muy amplio y muy abierto, entonces me parece que sí, hay de todo, creo que lo vemos todos los días en las consultas. Gestación por sustitución es uno, pero también está el método ropa, mujeres solas que avanzan en busca monoparental, o sea, hombres que consultan. Creo que al ser un país tan plural, era esperable que quizás suceda. Perfecto, muy bien. Bueno, a ver si tenemos algunas preguntitas más. Esperable, pero también es esperable que acompañe, a mí me preocupa, digamos, el acompañamiento o la evolución, digamos, de lo legal, que no va de la mano de lo científico médico, digamos, o de los avances en medicina, Mm, digamos. Sí, creo que sí, pero creo que el ejemplo que tenemos con la ley de fertilización asistida es interesante. Eh, Creo que si el país no es dinámico, el país cual sea, no es dinámico en acompañar los cambios de la ciencia en general, es mejor que quede para el final la regulación. Porque si vos de entrada te pones una regulación que quizás es restrictiva por las dudas, ya estás apañando todo lo que se puede llegar a trabajar bien. Ujú. Entonces, si el país es dinámico en sus regulaciones, sin duda, bienvenido sea. Y claro, obviamente, así terminé la charla, ¿no? Queremos regulación. Pero si de pronto esas regulaciones, primero, una vez que están, para que cambien, puede pasar 20 años más, mejor veamos cómo funciona todo y Claro, después que esté la regulación, ¿no? claro, perfecto. Acá Constanza pregunta, ¿legalmente qué tiempo se manejan? Esa primera pregunta. Y eso depende de conseguir la gestante. Puede pasar 3 meses, como puede pasar un año. Va a depender, lo máximo es que depende del tiempo que se consiga la gestante. Después es un proceso que avanza rápido. Si tenés ¿Y ovulación, legalmente avanza rápido?
Sí, porque se asesora, se firman los consentimientos, no sé, se van 2 horas, hoy es por Zoom, pero eran, no sé, 1 hora leyendo consentimientos en la escribanía y ya quedan firmados y ya está. Ujú. Qué bárbaro. Pero sí, fíjense, hay un montón de consentimientos firmados y después nada, hasta que arranque la gestante, seguirla, mirarla, el control, ciclo de prueba, la donación de óvulos. Bueno, obviamente son tratamientos que como implican una tercera persona que está dispuesta a poner su cuerpo y su vida en esto, una vez que está decidido tratamos de avanzar rápido para no desgastar ni a la pareja, ni a los comitantes, ni a la gestante, ¿no? Sí, Constancia como que vuelve a preguntar sobre lo mismo un poco. Dice, pero el juez no dicta una sentencia aparte de los consentimientos informados. Mira, ahí no tengo mucha experiencia en la parte fuera de Capital. En Capital no hay juez de por medio. En Capital vos tenés los consentimientos previos, que la clave acá es el consentimiento previo, lejos. Condición, no lejos. Ni clave, condición. Y van al registro civil con esos consentimientos y le escriben. Y después, sí, donde se pide el permiso previo, sí. Lo que veíamos en el permiso previo, que era lo que se hacía antes nosotros, es que vos quizás firmás el permiso previo con una gestante y capaz en el camino se te arrepiente, le surge algo que haga que no quiera ser más gestante, que no pueda por X motivo, finalmente. Entonces todo el proceso se vuelve para atrás, tenés que arrancar de nuevo. Eh, no tenemos esa experiencia ahora porque cambió en Capital en particular. Pero Claro, eso debe ser por la pregunta, porque en las provincias, bueno, como comentábamos antes, es diferente. En Córdoba necesitamos antes de los consentimientos, es que la pareja ya venga con la gestante y con un fallo de por medio. Si no, es como que claro, nosotros no lo no aceptamos, por habilitan. ejemplo. Entonces, Ujú. no habilitamos. Claro, sí. Los pasos del proceso ahí, sí, claro, no lo sabía esos pasos. Ujú. Bien. Eh, Eliana pregunta si sabes cuánto se le paga a una gestante aproximadamente. Mira, yo ahí creo que, volviendo un poco al punto de controversia de la charla, creo que es una persona que pone a disposición su vida. Entonces, primero creo que hay que pagarle. De hecho, en los países donde era pago y era un contrato, y se puso altruista como en Canadá, después termina siendo todo distorsionado, porque algo le terminan dando. Incluso en Canadá, que uno diría, país prolijo, pero algo se le termina dando. Entonces ahí es donde empieza a ser injusto incluso para la gestante, porque uno le va a dar lo que siente o lo que cree, y puede ser uno o puede ser 1000. Entonces, creo yo, donde están las cosas claras, es eso. Entonces, hoy por hoy, sí, lo que les decía, es un poco variable. Obviamente que depende si es amiga, familiar, ha llegado a la pareja, que si es una gestante no conocida. Y después sí está todo lo que se le da a la gestante, todo esto, ¿no? La prepaga, el seguro de vida, la ropa, y las otras eventualidades que pueda haber. Ahí nos escribían de Perfecto. España también diciendo Ujú. si se podía hacer el procedimiento acá. Claramente sí. Sí se puede. Ujú. Después. em, Ahí justo Mariano preguntaba esto de ahí de Córdoba. Si hacen el tratamiento antes de tener la sentencia o presentan los papeles al juez. Claro, Ujú. claro. Justo porque esto en el interior es distinto que en Claro. capital. exacto. Sí. Tal cual. Ahí Pancho levantó la mano. Pancho. Estoy levantando la mano. A ver. Levantate vos, Pancho, porque estás tirado. Sí, La sí, mano la levantaste, pero. pero él está en el sillón. De entre casa. Es cómodo el sillón, Ah, como el está de bien, está bien. Andrea. Chiste, chiste. Es tan cómodo como el de Andrea. Hola Sí, sí, Agustín, sí, ¿cómo tal estás? cual. Pancho.
Si se puede, te hago 2 o 3 preguntas que tienen que ver con la cuestión ética de esto. Ujú. La primera sería, ¿cuál es el principal que a vos te provoca este tema? Dilema ético me refiero, ¿no? Y te explico por qué hago esta pregunta así como personal, digamos, ¿no? A mí me llamó la atención que en el equipo que vos mostraste en la segunda o la primera o segunda diapositiva, en el que aparecen los abogados, los psicólogos, digamos, etcétera, no aparezca un comité de ética, que creo que en este caso tendría lugar en 2 momentos. Uno, evaluando el programa mismo, digamos, ¿no? Pero otro, yo creo que sería muy piola tener un comité de ética clínico, no de investigación, digamos, que evalúe caso a caso. Porque, bueno, entonces, ¿cómo te manejas con eso? Vos dijiste en algún momento, el principal problema es las vulnerabilidades de la gestante, por ejemplo, ¿no? Cosa que me pareció que, bueno, está bueno, digamos, que es una posibilidad, es lo que los libros dicen que puede ser el problema principal de este tema. ¿Por qué no hay un comité de ética que evalúe caso a caso? Bueno, gracias por la pregunta, Pancho, primero. Creo que comité de ética quizás, no sé si es el que tendría que evaluar. Habría que ver qué comité de ética y sí lo que tratamos de hacer es guiarnos, de hecho es lo que hacemos, guiarnos por las normativas, principalmente SRM, que tiene muy claro todas estas cosas, y después cuidar los aspectos desde el punto de vista de lo que cada uno en su rama de la especialidad del equipo multidisciplinario puede aportar al equipo. De ahí es donde se fueron surgiendo las indicaciones. De hecho, al principio éramos estrictos 40 años para la gestante. Cuando empezamos a ver que las parejas nos traían a su prima de 43, empezamos a ver, bueno, ahora revisemos esto. Quizás los criterios de inclusión y exclusión sí se podrían someter a un comité de ética. Creo que tendríamos que ver un poco qué comité de ética, pero bueno, sí, podría llegar a ser. No creemos que, creo que manteniéndonos por fuera de ciertas indicaciones y replicando lo que se hace en el mundo, no tendríamos necesidad de recurrir o de tener el respaldo de un comité de ética, porque finalmente que te lo avale el comité de ética es porque finalmente te da un respaldo, ¿no? Pero creemos que manteniéndonos en estas indicaciones no sería necesario. Mismo lo que es, por eso la indicación esa que les comenté, que es un montón de mujeres que consultan porque no quieren llevar el embarazo. La verdad que sí, podríamos someterlo a un comité de ética si la acepta o no acepta. Pero ahí, por más que el comité de ética lo acepte, preferiríamos no hacerlo. Entonces... Me refiero, por ejemplo, a... Perdón, Andrea, cuando consideres, me decís, Pancho, listo, callate, pasa otro. Levanto No, la porque si mano no también, Pancho. sí, porque si no me engancho en esto y no para más, digamos. Pero porque me interesa mucho. Sí, es un temazo. Pero te conocemos, Pancho, ¿Cómo así que dale un ratito más. cómo se evalúa? Yo no digo solo las vulnerabilidades, digamos, de la gestante, sino cómo se evalúa llamado consentimiento informado, cómo se evalúa acción. Yo no estoy escuchando, ¿eh? Se te corta, Perdón, Pancho. Te perdimos. perdón, no sé Está. si es De mi vuelta, repetí de internet. vuelta. Sí, sí, ¿Ahora? es tu internet, Pancho. Sí, ahora sí. Ahí Ahora sí. sí, dale, a ver. Bueno, perdón, estoy al lado del módem, pero no sé qué pasa. No, decía para finalizar lo que pensaba recién, lo que preguntaba es cómo evalúan ya no solo las vulnerabilidades de la gestante, sino que, por ejemplo, por eso yo hablaba de un comité que estudie caso a caso, un comité de ética clínico, no de investigación, que evalúe caso a caso porque, por ejemplo, cómo yo me aseguro, cómo vos te aseguras, que la gestante tomó su decisión realmente de forma autónoma y que no Mirá, está
obligada por una X cantidad de circunstancias que están ligadas a sus vulnerabilidades, por ejemplo. Mira, eso está buena la pregunta porque es el miedo de todos, de no caer en eso. Eh, Creo que lo más importante es, primero, que no lo dije anteriormente, pero creo que la idea estaba, el comité clínico es el equipo multidisciplinario. Ese equipo que está en la foto Pero, es el que decide. Obviamente no es independiente porque es el que hace el tratamiento, pero claro. sí es el comité que decide, este sí, este no. Ni Flor, que es la coordinadora médica del programa, decide una indicación fuera de las escritas sola. O sea, tenemos un chat donde proponemos las reuniones, donde proponemos casos y lo vamos conversando y se va planteando cada caso con cada arista en particular. Y después sí es importante, hay ciertas cosas que te hacen en la consulta, en la parte legal y en la parte psicológica, te hacen denotar si hay algún tipo de coerción o no. Nosotros tenemos, más allá, yo toda esa parte no la salteé, ¿no? Pero hay consultas individuales con la gestante, hay consultas individuales con los padres comitantes, y la que se involucra más en conocer el aspecto de cada uno y los motivos por los cuales, que eso lo mencioné un poco, al pasar, pero está en los estudios, es la psicóloga, donde evalúa los motivos por los cuales, con distintos test y distintas preguntas que ella va haciendo, es lo mismo que cuando evalúan a una donante, la que le salta, la que tiene el semáforo con las donantes para ver eso es la psicóloga, donde está mintiendo, no está mintiendo, si la están presionando, si está recibiendo algún tipo de coerción, no sé, lo que sea. Todo eso se ve. Y después en la firma de consentimientos, la gestante tiene un abogado independiente. No es la misma abogada que les mostré yo. Esa es Fabiana, que es la abogada que coordina todo, pero a la gestante se le pone una abogada independiente. Entonces, con eso uno intenta cubrir y controlar todas estas cosas que pueden pasar inadvertidas, claro. Ujú. Gracias, Agustín. Perfecto. Ya lo mencionamos, Agus, si querés repetirlo, acá Marinés pregunta si qué es más recomendado que la gestante sea conocida o no. A ver, si es conocida, se saltean un montón de pasos. Creo que es mucho más fácil para la pareja. Si no es conocida, es un proceso también que se trabaja con la psicóloga de aceptar a esa persona, pero también se trabaja muy bien. Se han generado vínculos muy lindos con gestantes no conocidas, donde se siguen llamando, van a ser el primo, mamá le está llevando el embarazo a tal pareja, después se terminan haciendo amigos, o no amigos, pero sí muy cercanos, porque el vínculo que se genera durante los 9 meses es muy Y fuerte. fuerte, Ujú. claro. Y ese vínculo se ve mucho más fuerte en las parejas homosexuales, muchísimo más fuerte, con la Mira, gestante. Ujú. Interesante. sí. Y la cuidan como oro. Ujú. Sí. Y de hecho siguen, de hecho, las parejas más que han hecho tratamiento hace muchos años con nosotros, se siguen viendo con la gestante, o sea, siguen saliendo a comer, o sea, todo. Y no era una gestante conocida. Perfecto. No sé si alguno tiene alguna pregunta más. Llegamos a la hora y la verdad que está súper interesante. José, Yo, a ver, Agustín, José. sí, hola Agustín, como siempre, muy José, ¿cómo buena estás? bien, bien, muy buena tu charla, como siempre, súper clara. Te hago una pregunta, los padres, la pareja comitante, una vez que nace la beba o el bebé, con respecto a su obra social, que obviamente ya la tienen, ¿incorporan tranquilamente esta bebé o tienen que buscar algún apoyo legal o algo por el estilo? ¿La obra social la incorpora Sí, directamente a su obra social? sí, sí, se incorpora tiene el apellido, sí. Ujú, se incorpora, no hay Perfecto, problema. Ujú. perfecto. Muy lindo tema. Sí. ¿Alguna más? Levante la mano ahora. Hable ahora. Aprovechen que no lo estoy silenciando. Bueno. Pueden abrir el micrófono. Está felicitando a tu viejo, pero eso, digamos, tiene Ah, mira, hándicap. Claro. gracias.
Bueno, entonces cerramos. Agustín, te quiero agradecer personalmente. La verdad que es nada, un placer cómo das la charla, la claridad. Y bueno, para nosotros realmente es un lujo poder hablar de esto súper claramente y bueno, brindar un poco de luz a un tema nuevo y donde hay grises de por medio. De parte de SAEC también agradecerte. André, no sé si querés aportar algo más. No, no, muchas gracias, Agustín. Clarísima la charla y muy accesible para que todos entendamos. Muy bien. Gracias. Gracias también Gracias, Agus. a todos los que estuvieron hasta esta hora conectados. Tal Así cual. que esto va a quedar, ya está grabado, después va a estar subido en los próximos días al canal de YouTube de SAEC. Por los que no lo pudieron ver, lo pueden ver nuevamente después. Bueno, Así muchas gracias, que Nacho, damos por Andrea. finalizado. Gracias a todos. Gracias, Agus. Gracias. Gracias por Bueno, tu tiempo, Agustín. Gracias. gracias a Placer. todos. Un placer.